Buenos días, buenas tardes. Esto es un vídeo reacción a la muerte de Charlie Kirk, persona brutalmente asesinada hace apenas unas semanas y en concreto a sus postulados en relación al cambio climático. Lo primero que me gustaría hacer es compartir pues, mi respeto y me atrevo a decir admiración a la persona de Charlie Kirk, una persona altamente comprometida con la búsqueda del encuentro, del debate y que bueno, pues nos ha dejado. La verdad es que Estados Unidos está viviendo una época muy complicada. Desde 1978, cuando ocurrió el asesinato de JFK, que no ocurrían asesinatos así en la vía pública. Este año 2025, no solamente la muerte de Charlie Kirk, sino la muerte también de Melissa Hortman, portavoz de la Casa de Representantes de Minnesota, que junto a su marido perdió la vida asesinada en la puerta de su casa, ¿no? Entonces, seamos conscientes de la gravedad del momento en el que vivimos y, bueno, más allá de la cuestión que vamos a hablar ahora aquí del cambio climático y demás, pues que quede sobre la mesa la importancia de salvaguardar la vida de las personas, ¿no? Bueno, pues voy a compartir la pantalla, os voy a mostrar la cabecera del vídeo que vamos a debatir y quiero que por favor todo el mundo, si no ha visto el vídeo de Charlie Kirk, que por favor pare el vídeo y lo vea. Bueno, ¿estaba Charlie Kirk equivocado sobre el cambio climático? Quiero que todos veáis este vídeo de aquí. Es un vídeo publicado por la propia organización de Charlie, Turning Point USA, y que vais a ver, bueno, pues durante cerca de 5 minutos, sobre todo una serie de preguntas, contradicciones en mi criterio, sobre cuestiones clave del cambio climático. Así que, de nuevo, si no lo habéis visto, parad el vídeo y si lo habéis visto, seguir adelante. Lo primero, los demócratas en Estados Unidos cambiaron el término de global warming to climate change. Hay que destacar que primero tenemos el panel de expertos de cambio climático, el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, un panel formado por expertos científicos que en su glosario, cuando hablan de la definición de cambio climático, claramente postulan que el cambio climático puede ser producido por causas naturales o externas, como por ejemplo la acción del hombre, ¿no? Esta definición es la que está presente y que se va actualizando con algún matiz. De hecho, el matiz que añaden, debido a la controversia que existe con el concepto de cambio climático, es la definición que la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, aquí están los expertos, no expertos, perdona, los políticos propuestos por los países y debaten sobre cambio climático. Y esta Convención Marco, cuando se creó en 1992, en su artículo 1 define cambio climático como un cambio producido directa o indirectamente por la actividad humana. De ahí la controversia que existe. En cierta manera, pues, a ver, yo como experto científico me gusta más la definición del IPCC y esto, pues aunque no nos guste, es un acuerdo que ha habido y hay que respetarlo. Bueno, no es una cuestión de debate, algo que tengamos que decir y que considerar que sí y más, ¿no? Entonces, simplemente que sepamos que estas dos definiciones existen y, bueno, pues vosotros decidir con cuál queréis adheriros más. Yo personalmente, como científico, considero que la definición del IPCC es la que siento más cómodo. Me gusta hablar más, sobre todo, de calentamiento global que de cambio climático. Otras de las afirmaciones que se sueltan en el vídeo al principio es que, bueno, que nos están diciendo una mentira, que en relación al Acuerdo de París, que nos hemos salido de ese grupo terrorista. Bueno, esto no lo voy a entrar a debatir, creo que no. Cuestiones así tan radicales no vamos a debatir. Yo creo que todo el mundo sabe que no es un grupo terrorista, pero sí que decir que nos están diciendo una mentira. Oye, es que los datos que estáis viendo en pantalla, estos son datos, no son modelos, son datos reales, empíricos, medidos de la temperatura global, de la acidificación del océano, de la pérdida del hielo en el Ártico o el incremento del nivel del mar. Bueno, pues son realidades. Esto es lo que da lugar a pensar que estamos en un cambio climático antropogénico y que no solamente estos son los datos del IPCC, sino que las propias organizaciones están continuamente, en este caso Organización de Estados Unidos, continuamente alertando sobre que año tras año batimos los récords de temperatura. ¿Podemos probar que los humanos estamos contribuyendo al cambio climático? Sí. Hay un efecto que se le conoce como el efecto Suez, lleva ese nombre por el químico estadounidense que en la década de los 60 empezó a describirlo, y es el hecho de que está descendiendo la proporción del isótopo carbono 13 en la atmósfera.
El carbono se encuentra en la naturaleza en forma de tres isótopos. El isótopo 12 es el más abundante en un 99%, el isótopo 13 es menos abundante en un 13% y el isótopo 14 es el isótopo que nos permite incluso datar geológicamente los materiales fósiles porque es un isótopo radiactivo que es muy raro que termina declinando, es decir, derivando en ese isótopo carbono 13. Que es el que es el más o menos estable, pero del carbono 14. Bueno, la realidad es que las plantas, el proceso de la fotosíntesis, tienen una discriminación positiva hacia el carbono 12. Es decir, que el material vegetal que se forma está formado en un 99,99% de carbono 12. Y como ese material vegetal es el que ha dado lugar a los combustibles fósiles, el hecho de que estemos observando en la atmósfera, que ya en la atmósfera no es un 99,1%, sino que es un 99, tal, 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 y menos de un 1%, estamos viendo un declive de ese 1%, estamos viendo un declive del carbono 13. ¿Por qué? Porque estamos enriqueciendo la atmósfera de un CO2 que proviene de la quema de combustibles fósiles, en donde esos combustibles fósiles están muy enriquecidos en carbono 12. Y esto es debido a, como ya digo, el proceso de la fotosíntesis tiene una discriminación positiva hacia el carbono 12. Por tanto, podemos probar que los humanos están contribuyendo al cambio de la atmósfera. Sí, ¿de acuerdo? Un cambio de la atmósfera por la quema de combustibles fósiles, claro, porque es un isótopo que se está viendo distendido en la atmósfera, el isótopo de carbono 13. ¿Podemos probar desde cuánto tiempo está pasando? Voy a ocultar aquí unos paneles. Sí, podemos probarlo. Tenemos datos también medidos con diferentes técnicas de medición, pero desde prácticamente los últimos datos se hacen con mediciones, mismas técnicas de medición. Aquí lo tenemos y vemos el incremento de temperatura sin precedentes, no solamente en los últimos 2000 años, sino que vemos que las estadísticas que nos muestran la temperatura de los periodos multicentury, es decir, de varios centenares de años más cálidos, están en estas franjas de aquí y por tanto estamos en temperaturas superiores a las registradas, al menos registradas no, observadas o predecidas de los últimos 100.000 años, ¿no? Esto muestra que está ocurriendo un incremento de temperaturas. ¿Y desde hace cuánto tiempo? ¿Qué es la causa? Bueno, pues aquí tenemos nosotros el calentamiento del planeta, del efecto invernadero, se produce por un forzamiento radiactivo que se mide en vatios por metro cuadrado y que determinados gases de efecto invernadero o incluso aerosoles contribuyen o favorecen el enfriamiento o el calentamiento de la atmósfera. Vamos a empezar por aquí. Con un nivel de confianza very high, que esto es el máximo nivel de confianza, sabemos que el CO2 está contribuyendo en 1,68 el calentamiento de la atmósfera. También el metano. El metano sabemos que es un gas que su tiempo de vida es corto, son solamente 12 años de tiempo de vida, pero que su potencial de calentamiento global es mucho más alto que el del CO2. Ahora mismo los incrementos de temperatura que estamos observando están causados en una parte importante debido al metano. Aquí sabemos que los potenciales de calentamiento global que nos llevan a 100 años reducen la importancia del metano, pero en la observación actual, si consideramos el metano que ahora mismo hay en la atmósfera, sabemos que está contribuyendo de una manera importante. Luego tenemos, vamos a hablar en general del resto de gases de efecto invernadero, los fluorocarbonados, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles. Y luego tenemos, como ves aquí, una parte de descenso. ¿Por qué? Porque tenemos compuestos antropogénicos que forman aerosoles, es decir, forman partículas en suspensión, y eso hace que ocurra el mismo efecto que ocurre con las nubes, que hace que la radiación no llegue a la Tierra, sino que se vea reflejada, ¿vale? Y estos aerosoles actúan como coolants, se les llama, que son, enfrían la atmósfera, ¿no? Nos vienen bien, en cierta manera, para reducir el calentamiento. Y luego el efecto del sol, que muchas veces es el que se considera como el que está generando el cambio climático, bueno, pues aquí tenemos su aportación.
¿Está calentando un poquito más? Sí, pero valores completamente despreciables comparado con el resto de factores que estamos viendo en pantalla. Actualmente, ¿qué tenemos? Bueno, pues este 2,29 valor superior al forzamiento relativo al valor que se considera de media de 1,750. Por tanto, ¿cuál es la causa? Pues principalmente los gases de efecto invernadero, pero de una manera acumulada con también efectos de diferentes aerosoles o el cambio de la capacidad del albedo, es cómo refleja la luz del sol la superficie de la Tierra. Bueno, pues aquí tenemos un claro informe del quinto informe de evaluación, el grupo de trabajo número uno y la figura del Summary for Policymakers número 5. Que sepáis todos que los Summary for Policymakers es los textos que condensan los informes y que se leen de manera pública delante de todos los investigadores y que en el momento que no se considera que una de las figuras o esa frase no representa el consenso, cualquiera puede levantar la mano de los científicos presentes y se genera un grupo de trabajo que se discute. Es decir, el nivel de consenso relativo a lo que se muestra en el resumen para los responsables de políticas es altísimo. ¿Vale? Esta figura, por tanto, ha pasado por cientos, podemos decir cientos, si no son cientos, son decenas de expertos científicos que han corroborado sobre la veracidad de esta información. El último informe de evaluación lo que nos muestra, para simplificar el mensaje y mostrar claramente que el cambio climático es inducido por el ser humano, tenemos una gráfica que muestra la evolución desde la era preindustrial, diciendo, oye, si no hubiese eh, participación del hombre y tuviésemos únicamente las afecciones solares o volcánicas, el cambio climático estaría en esta variabilidad. Pero, sin embargo, lo que estamos observando es un incremento pues, que ya supera el 1 grado respecto a la era preindustrial. Aquí tenemos de nuevo el sexto informe de evaluación, grupo de trabajo 1, Summary for Policymakers, el resumen para responsables de políticas y la figura 1 creo que es. Dentro del mismo informe, cuando Charlie Kirk pregunta, ¿puedes probar si hay algo que podamos hacer para pararlo? Bueno, es que la evidencia nos muestra que existe una correlación casi lineal entre las emisiones de CO2 que estamos acumulando y el incremento de temperatura. Es decir, si tú reduces, y aquí estamos mostrando de nuevo datos empíricos, es decir, empíricos o al menos observados y estimados de acuerdo a método científico. No estamos haciendo las proyecciones futuras que he querido eliminar de esta zona de la gráfica para quitar ruido, ¿no? Y vamos a los datos que se están compartiendo y se están trabajando, como ya tomados desde la realidad del mundo en el que vivimos. Vemos que actualmente pues, hemos emitido cerca de 2.500 gigatoneladas de CO2 y el incremento de temperatura es este. Y que la correlación que existe en cómo se ha ido incrementando esas emisiones acumuladas con la temperatura, pues guarda esta relación lineal. Si tú no emites, no aumentas la temperatura. Por tanto, ¿podemos hacer algo? Sí, dejar de emitir con gases de efecto invernadero del ciclo lento del carbono que provienen de la quema de combustibles fósiles o de la deforestación o de la producción de cemento, etcétera. ¿A qué coste tenemos que reestructurar la economía basada de carbono? ¿No? Porque, oye, esto no nos compensa. Bueno, pues tenemos diferentes estudios que nos están diciendo que hay un coste de la inacción. Si no actuamos, vamos a tener que estar viviendo la mayor ocurrencia y severidad de los eventos extremos. Sabemos que los eventos extremos, como los que estamos viviendo en muchas partes del mundo, no hace falta que detalle las inundaciones, olas de calor, etcétera, esto va a generar un impacto económico. Nicholas Stern y su equipo desde Reino Unido elaboraron un informe ya en 2006 que decía, oye, es que si no actuamos nos estamos exponiendo a una pérdida anual del 20% del PIB. Y si actuamos solamente gastando pues, un 1%, 2%, luego lo subieron, el coste de actuar, vamos a revertir esta penalización por no actuar, ¿no? Y este informe de Nicholas Stern ha habido varios autores, aquí tenemos lo último publicado por el IPCC en 2023, pero tenemos otros autores que han ido argumentando en línea parecida el coste de la inacción. Por tanto, eh,
¿A qué coste? Es que no actuar tiene un coste, ¿no? Que es la respuesta que tenemos que vivir a los problemas del cambio climático por los incrementos de temperatura, por el incremento del nivel del mar, por la mayor variabilidad y gravedad de los eventos extremos, etc. Hay otra cosa que dice Charlie Kirk, dice, otros países como India y China están intentando acumular la mayor cantidad de combustibles fósiles posibles. Primero, contextualicemos las realidades de cada país. Eh, Estados Unidos hay que reconocer que está teniendo descenso y eso hay que valorarlo de manera positiva, Europa también, y China está muy lejos, no digamos India, de valores per cápita que nos lleven a modelos de vida similares. Por tanto, no permitir el desarrollo en otras partes del mundo, en otras partes la posibilidad de desarrollo para alcanzar niveles similares a los de Europa y Estados Unidos, pues es claramente negarles las posibilidades a muchos países, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, hay que reconocer, bueno, podríamos hablar de las emisiones acumuladas de Estados Unidos, que son mucho menores de las de China. China estará emitiendo ahora más, pero es que las emisiones acumuladas de Estados Unidos son mucho más que las de China. Y el problema del cambio climático no es un problema que se circunscribe a un año concreto. Tenemos que considerar las emisiones acumuladas desde la era preindustrial, ¿no? Que te han llevado a la posición que tienes actualmente. Hay otro factor importante. Estos valores que estamos viendo aquí per cápita, hay que saber que China es la fábrica del mundo. Sus emisiones territoriales, las que se transmiten a Naciones Unidas y desde las cuales se elaboran, pues mucha de su responsabilidad no es la misma que realmente su consumo de bienes y servicios dentro de China. La huella de carbono de China es mucho menor que sus emisiones del punto de vista de Naciones Unidas, ¿no? Por tanto, al igual que pasa esto en China, que tiene una exportación de bienes y servicios, fijaros cómo aumenta en Estados Unidos o cómo aumenta en Europa. Hay una afirmación que muestra un poco la preocupación, que es que en los últimos años lo que está pasando con Europa es que está deslocalizando sus emisiones, es decir, Europa no reduce sus emisiones, las deslocaliza. Y esto es una cuestión muy grave, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en Estados Unidos y son cosas que tenemos que identificar porque al fin y al cabo la responsabilidad no es lo que ocurre dentro de tus fronteras, de lo que quemas dentro de tus fronteras, sino que tú consumes y haces que otros quemen fuera de tus fronteras. Te lo tienes que considerar tú dentro de tu contabilidad. Y decimos, no, China e India no están haciendo nada. Bueno, veamos aquí a China comparada con Europa y Estados Unidos. Toda la implantación que está teniendo de renovables. Podríamos sacar gráficos similares a niveles de temas de, por ejemplo, de reforestación, ¿no? O como veremos a continuación, puntos de carga eléctrica. China realmente está haciendo una revolución hacia la electrificación de su sistema energético que es envidiable y a reconocer por grandes países de todo el mundo. No solamente solar, sino también hidroeléctrica, tenemos de bioenergía con biomasa y eólica, ¿no? Los cuatro pilares muy bien desarrollados. Mientras tanto, pues como veis aquí en Estados Unidos y Europa, estamos perdiendo mucho la capacidad porque los embalses se están colmatando y no se están construyendo nuevos, pues toda la parte hidroeléctrica estamos perdiendo y lo que hay sobre todo es la parte de wind y un poquito de solar, ¿no? Es cierto que este dato es de 2019, habría que ver datos actualizados, pero la comparativa es lo que me importa. Aquí vemos también una nueva comparativa de puntos de carga eléctrica, como China está en otro orden de magnitud de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Eh, por tanto, pues bueno, pues considerar que China e India no están haciendo nada, yo creo que es, o que peor, que están queriendo acumular la mayor cantidad de combustibles fósiles, no es reconocer la búsqueda que están teniendo de cambiar su sistema energético. Y esto es un poco un cierre de este vídeo reacción, y es que al final muchas veces los políticos lo que hacen es responder a esos riesgos que son identificados en el corto plazo. Aquí tenemos la identificación de riesgos del Foro Económico Mundial del último año y en donde pues claramente nos muestra que en los dos, o sea, los riesgos que se analizan a 2 años vista, pues los que son más importantes, pues la desinformación, la falta de información, esto es lo que estamos viendo con la inteligencia artificial y los verdes, que son los relativos a los problemas ambientales, pues bueno, pues aquí está en segundo lugar y en 10 lugar la contaminación. Si nos vamos a horizontes temporales,
lógicos a la hora de planificar, que nos podemos ir a esos horizontes de 10 años, vemos claramente cómo los problemas ambientales desmarcan la importancia a otros problemas que son los que, por desgracia, se consideran como más importantes en la actualidad a día de hoy. Bueno, seamos conscientes que el mundo en el que vivimos está muy complicado, y que el vídeo haya servido pues, para, sobre todo, dar herramientas desde los hechos, desde los datos, desde la ciencia, desde el conocimiento científico, para poder argumentar con rigor. Quien quiera saber más, que todo el mundo sepa que estamos desarrollando el máster en acción climática y huella de carbono, una formación que ofrecemos tanto en la modalidad 100% online como la modalidad semipresencial. Y es una formación que también ofrecemos en un formato modular, es decir, no tienes por qué matricularte de los 60 créditos, vas a poder matricularte de los cursos expertos de huella de carbono, curso experto en acción climática o de las asignaturas que al fin y al cabo nos permiten llegar a la formación del máster. Quien quiera saber más, encantado de aportar más información. Muchas gracias por la escucha.